Bienvenidos a Generación 50. Esta institución organiza, dirige y ha diseñado este espacio que hacemos de manera semanal, Diálogos del siglo XX. En esta ocasión, Diálogos del siglo XX tiene una producción especial diseñada para ustedes que se denomina Nostalgias Musicales del siglo XX. Para esta oportunidad hemos invitado al colega Leo Silverio, quien es un nostálgico empedernido del siglo XX. Bueno, agradecerte una vez más la invitación a este programa, y más que un nostálgico, un melómano empedernido. Yo digo igual que Iván Lins, el gran músico brasileño, la música es igual a la comida, a la alimentación y al aire. No se puede ya prescindir de la música. Yo no me imagino un mundo sin música. Entonces, usted y yo, que somos de la generación, de la segunda parte, ¿verdad?, de la generación del siglo XX, porque somos del 50 en adelante. Bueno, usted es del 60 en adelante. Yo soy del 50 en adelante. Tenemos esas nostalgias. La diferencia no es mucha. Bueno, esas nostalgias de los viejos y de los abuelos de nosotros, sí, que los domingos, ¿verdad?, tenían esos programas en las estaciones radiales de todo el país con esa música tan especial, interpretada por artistas excepcionales. Así es. Yo pienso que es una época que no volverá, pero gracias a las grabaciones está ahí. Y dicen que cualquier tiempo pasado fue mejor. No siempre es así. El tiempo pasado no siempre fue mejor. Pero sí, yo creo que la música, categóricamente lo puedo afirmar, sin yo ser un gran conocedor de la música, más que un melómano, está muy, muy por encima de la música de hace 30, 40, 50 años a la música de este tiempo. Por ejemplo, nuestro control master, Julio Fortuna, es loco con Bad Bunny, el conejo malo. Yo no daría un peso para ir a ver un espectáculo ni escuchar una música. Es más, yo ni siquiera sé de qué se trata, pero reconozco que es un fenómeno de masa, es un fenómeno de audiencia. Los famosos views o las vistas en las diferentes plataformas. Ese muchacho, ese señor tiene 1 millón, 2 millones, 10 millones, 20 millones de gente que visita, y que de alguna manera, no sé cómo lo harán, es lo que yo me cuestiono, pero de alguna manera disfrutan su música. No sé cómo se disfruta la música con una especie de trap, como se le dice, o sea, de una persona diciendo cuantas malas palabras le llegan a la cabeza, pero parecería que estamos en ese concepto de lo light, de lo simple, no de lo sencillo. Simple y sencillo son dos cosas distintas. Estamos en la ley de lo sencillo, y cualquier muchacho que es un analfabeta, que no sabe ni siquiera leer ni escribir, que apenas no cursó la primaria, pasó por la primaria. Entonces, ¿usted pasó por la primaria? Sí, la escuela me quedaba frente a mi casa y yo cruzaba por ahí, pero no tiene ninguna. Entonces, esos muchachos hoy en día tienen el gusto de una población también nuestra marginal, y hay que decirlo como con cierta envidia, son millonarios. Muchachos, eso tienen un Mercedes-Benz, tienen un Lamborghini, tienen un, qué sé yo, un Maserati, una de esas cosas, de esas marcas raras. Y esos muchachos están, claro, están llenos de cadenas y de cuanto lujo uno puede imaginar, pero uno se cuestiona a dónde iremos, para dónde que estamos caminando, en términos cultural, artístico y en este caso musical. Bueno, entonces, Diálogos del siglo XX desea compartir con la generación del siglo XXI. Lo que yo he dicho, usted es corresponsable porque usted es el productor del programa, entonces cualquier agresión corresponde a usted también, o sea, de alguna manera defenderme o llevar la agresión consigo. Las chinas y los huevos deben de tirármelo a mí. Por supuesto, y los tomates. También, claro. Y la harina de trigo suelta. Claro. Ahora que hace una melcocha fuerte que cualquier a propósito que entramos en la etapa de la cuaresma.
Exacto, sí. Sí. Viene el día de San Andrés por ahí. Sí, exacto. Hay que comprar su capa y ciertas cosas. Si no, defenderse con 4 huevos a los bolsillos. Así es, así es. Bueno, entonces decía que nosotros que somos los viejitos de la generación del siglo XX, de la segunda etapa del siglo XX, queremos hacerle, ¿verdad?, este aporte a la generación del siglo XXI para que vea cómo nosotros nos enamorábamos, Claro. cómo nosotros aprendimos a escuchar buena música de nuestros padres, porque generalmente esa música la escuchábamos entonces en las estaciones de radio que nuestros padres sintonizaban generalmente fin de semana en las casas. En mi habitación, que no era mía, sino de 3 hermanos más, yo no tenía acceso a tener mi propio televisor y mi propio radio. O sea, había un televisor y había un radio, y sobre todo en esa época no había televisor, pero sino usted tenía un radio. En su casa había una televisión. Usted era afortunado, usted era de los ricos del barrio, porque solamente existía una radio, y esa radio estaba en la sala. Y en algunos casos, si el padre de uno o el tío de uno, o quizá yendo un poco más lejos, era muy bohemio, entonces había lo que se llamaba un picó. ¿Usted se recuerda del picó? Oh, pero claro. Que era un aparato de reproducir discos de 45 y de 33 revoluciones por minuto, por segundo. Y entonces el tío, que era el dueño del aparato, o uno de nuestros padres, trasladaba cuidadosamente a la fiesta de la abuela o a la fiesta de cumpleaños o a la festividad ese picó que solamente él tocaba, porque había un pequeño detalle: si la aguja se rompía, si la aguja se distorsionaba, ahí mismo terminó la fiesta. Así mismo es. Sí. Debemos agregar también que en las casas, generalmente, aparte del picó o aparte de la consola, que fue otro diseño, otro invento más. Es que usted pertenece a una clase social distinta a la mía. Muy atractivo y especial, que era un mueble que te ocupaba un espacio. Pero eso costaba un dinero. En la casa, en la sala. Y todo el que llegaba, cuando veía ese mueble, decía, no, pero en esta casa aquí hay un flujo económico, ¿verdad?, muy especial, muy amplio, que esta gente compraron una consola. Y entonces esa consola tenía un espacio para guardar estos discos sobre todo de pasa de 35 revoluciones, de 33 revoluciones. Usted que me habla de muebles, de esa... discúlpenme un asunto, guardando la discreción. ¿Su padre era político? No, porque los políticos siempre son los que han manejado mucho dinero en el país, en cualquier época del año. Un guardia retirado, pero su hermana... Y en cualquier tiempo. Su hermana estaba casada con una persona que manejaba cierto volumen de dinero. Yo sabía. Entonces, esa persona, cuando compraba un nuevo aparato, entregaba a los familiares, a cualquiera de los familiares, el siguiente aparato, o sea, el que estaba usado, y entonces adornaba uno su sala con ese nuevo aparato, y todos los vecinos decían, oye, pero esa familia va en un ascenso meteórico. ¿Qué pariente más desprendido y más noble tenía usted? Usted recuerda entonces la discoteca familiar, la que usted tenía en el estante de la casa. Sí, claro. Que tenía posiblemente 10 long plane. Exactamente. Con su carátula. Disco de larga duración, long plane. Y posiblemente algunos 10 o 20 de 45 revoluciones. Correctamente. Entonces, cara A y cara B. Es importante decir a la generación del siglo XXI que esos discos de pasta que han desaparecido de nuestras salas y de nuestras discotecas de las estaciones radiales, hay un movimiento en Europa y en el mundo completo detrás de esa cultura del disco de pasta. Están haciendo de nuevo. El vinilo. Sí. Lo están haciendo de nuevo, y entonces ya esto es algo como especial, es una colección de culto, de lujo. Así es, se vuelve un elemento de la cultura vintage. Entonces ya no cuesta lo que costaba en esos tiempos un disco de 33 revoluciones, costaba 5 pesos posiblemente, o 2.5, ahí en la Guarachita, en el Conde, Musicalia, cualquiera de esos sitios del Conde, Disco Mundo también. Claro. Ahora, como es un disco de colección, un disco de lujo, esa música está costando un dinero tenerla en su hogar. Así es. Porque es un lujo colocarlo en tu habitación o colocarlo en la sala y que la gente llegue, acá hay este disco de pasta, ¿no? Eso me costó $500. Y dicen los entendidos que la calidad de esos discos es superior a las de los
CD. Dicen Entonces, eso. ¿usted prefiere a Los Ángeles Negros, prefiere a Armando Manzanero, prefiere a Olga Guillot, prefiere a La Lupe? ¿Cuáles son sus artistas de los años 50, 60, 70, 80 que usted prefirió a partir de esas vivencias familiares? Todos esos artistas que tú has citado, yo lo escuchaba, como tú bien dijiste, con mi madre. Por ejemplo, yo recuerdo que mi madre planchaba los domingos por la mañana. No sé por cuál era el ritual, pero regularmente planchaba los domingos por la mañana. Y entonces, Guillermo Enrique Rosell tenía un programa en Radio Clarín de José Feliciano. Un hombre, una voz, una canción. Exactamente. Entonces yo me crié escuchando las canciones de Feliciano, pero en el ambiente, digamos, popular me crié entre Félix del Rosario, Johnny Ventura, Joséito Mateo y el maestro Rafael Solano. Entonces, descollaban en ese momento con mucho éxito artistas de la talla de Sandro de América, Rafael. Que nunca me aprendí el nombre de Sandro. No, de verdad, nunca me lo aprendí. No. Sandro de América era que todo el mundo le decía. Claro. Y vino al país varias veces. Sandro. Muchísimas veces, y dicen las malas lenguas después que estudiando un poco su estilo musical, él como que seguía los pasos de Elvis Presley, por los movimientos, la forma en que se cortaba el pelo, la forma de vestir, de la ropa, pero marcó una impronta, el morocho argentino. Sí. No es de la misma época, pero también estuvo Leonardo Fabio, que marcó también, y los dos grandes estelares argentinos, Roberto Llanés y Roberto Ledesma, que pugilateaban los dos en su momento. Otros artistas ya entran en otra categoría, no de mayor o menor calidad, pero entraban en otra categoría, como el caso de Alberto Cortés, sí, Facundo Cabral, Mercedes Sosa, que eran León Gieco, que eran de ese grupo. Nino Bravo. Exacto. Entonces del otro lado estaba Rafael de España. Habían una chica que era actriz, cantante, Sara Montiel, famosa. Los cubanos, habían varios cubanos. Varios cubanos. Guillot, La Lupe, claro. Celia Cruz. Claro. Y descollando detrás de ellos Pablo Milanés, la nueva trova cubana. Correcto. Silvio Rodríguez, entre otros artistas. Y en Puerto Rico, bueno, Dani Rivera, Lucecita Benítez. Por supuesto. Tito Rodríguez. O sea, hay sí. una amplitud de artistas. Vamos a escuchar entonces, Silverio, porque la gente piensa que no vamos a darle hoy una demostración en este espacio de esa música que usted y yo escuchamos, pero también la escuchó medio mundo en la República Dominicana y en el continente también. Y entonces usted recuerda a Los Ángeles Negros. Usted varias veces lloró con una canción de Los Ángeles Negros detrás de la chica preferida de ese momento. ¿Cómo se llamaba ella? Dígalo para que quede grabado. Yo era un muchacho, profesor, en los años 60, en los años 70, 1970, yo tenía 10 años. ¿Y no estaba enamorado usted, Silverio? No éramos... Mozalbete, detrás de la chica, detrás de la rubia del barrio. Ni siquiera. No, nadie pensaba en eso. Eso ahora que los bichos están despiertos. Nosotros... lo que estábamos pensando era en la escuela y en jugar un poco de fútbol y de béisbol. E ir a marotear también. Claro, por supuesto. Ya. Vamos a escuchar entonces Los Ángeles Negros. Claro. ¿Verdad? Aunque sea un cortito. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor, y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar tú ya no estás.
Murió la flor y en mí tu esencia se quedó y tu risa infantil creo escuchar. Las noches frías son, no brilla más el sol. Bueno, ahí escuchábamos a Los Ángeles Negros, un grupo musical del Perú que vino a esta zona. Murió la flor. Sí, de todo el continente y arrasó con presentaciones artísticas, los discos en centros de baile, nocturnos sobre todo, oscuros sobre todo, que la juventud nuestra prefería, con la chica, ¿verdad?, de ocasión. Porque en un principio vinieron y el grupo que estaba gozando con esas interpretaciones era más adulto que nosotros, pero luego nos hicimos adultos como ellos y esas canciones de Los Ángeles Negros y de otros intérpretes continuaron siendo canciones importantes y valiosas dentro de la psiquis emocional, ¿verdad?, de cada uno de nosotros. Y entonces siempre recordábamos un momento especial de esa canción en el hogar o fuera del hogar. Y entonces cuando tuvimos la oportunidad de pagar la entrada a un centro nocturno, pues fuimos con la chica de ocasión a disfrutar un poco. Y también las chicas con nosotros. Pero usted fue entonces a disfrutar con las chicas. Bueno, porque en mi caso, yo vuelvo y le reitero, yo tenía 10 años, yo no sabía de lo que era bueno y lo que era malo. Lo que sí recuerdo es que esos boleros tenían varias características. Una, que se bailaba de cara achatada. O sea, tú te pegabas de la chica y el chorro de sudor saliendo. Y se bailaba en un mosaico. O sea, el que daba mucha vuelta en el salón no sabía bailar. No. Se bailaba en un mosaico y regularmente las chicas bailaban bolero con el novio o el prometido. Una chica que tú le invitabas a bailar un bolero, decía, no, yo no bailo bolero. Correcto. O usted no es mi novio, o yo a usted no lo conozco. Entonces, casi nadie se arriesgaba a pedirle a una chica que bailaran un bolero porque la chica lo iba a rechazar porque era encimar el cuerpo suyo contra el de ella o a favor uno y otro. Y entonces habían algunos muchachos que no controlaban sus emociones y hubo algunas situaciones de malos momentos. Muy difíciles, sí. Muy difíciles. Regularmente cuando se hacían esas fiestas, si iba a haber bolero, algunos muchachos llevaban unos pantalones anchos que le decían pacundún. ¿Para qué? ¿Por qué? Pacundún, que eran unos pantalones, tenían unas pinzas en la parte delantera, y entonces le permitía, ante cualquier emoción no controlada, disimularla. Sí. Pero eso es una fiesta de barrio, de casa, en la casa particular de. Bueno, yo no puedo hablar de Naco de Piantini, pues yo no soy de ellos, yo soy de barrio. Y yo vivía lo que se vivía en mi calle en ese momento. Y sí recuerdo un muchacho que era profesor de inglés. Era de una familia, de la familia Chapman. Famoso, de esa familia Coca-Cola, sí, famoso, que vinieron de las islas a la empresa de la caña, de la industria azucarera. Se quedaron y se hicieron criollos, como el padre, por ejemplo, del poeta Premio Nacional de Literatura, Mateo Morrison, que su padre vino de Kingston, Jamaica, y entonces ya ellos son dominicanos, ellos se quedaron aquí. Entonces el profesor Efren sabía mucho inglés, pero cuando tomaba no controlaba sus emociones. Y entonces en una fiesta hubo una chica que se sintió ofendida por su cercanía y le dio una cachetada públicamente, delante de todo el mundo. Era terrible. Y el profesor duró algunos días que no levantaba la cabeza cuando entraba por la calle porque él sabía la situación embarazosa en la que que le había sucedido. Bueno, era importante en esos años uno tener un espacio lúdico barrial donde se organizaban las fiestas. Regularmente una familia o dos familias o tres familias en el barrio que podían, ¿verdad?, tener un espacio en su sala para hacer esta invitación, quizás buscando un novio especial para la chica más adulta de su clan. Para la casamentera. Correctamente. Entonces siempre como que aparecía una joven en una de esas casas, de esas familias,
que estaba como tratando de acercar los jóvenes de uno y otro sexo en una actividad familiar. No había esa mala fe, no había esa intención expresa de estar presente porque después de la fiesta me voy a ir con esta chica o con este chico a disfrutar a otro espacio. La intención era precisamente disfrutar esa noche ahí, conocernos o conocernos un poco más y ver de alguna forma, ¿verdad? De juntarnos fuera de la escuela, llamarnos, intercambiar ideas, inquietudes. ¿Llamarse y dónde? No había teléfono, profesor. ¿Usted tenía teléfono en su casa? Ah, pero usted era una... Entonces... yo voy a creer ciertamente que su padre o sus relacionados eran políticos importantes. Porque nadie tenía teléfono en esa época. Entonces, ¿llamarse y dónde? Se establecía un vínculo. No, usted lo que dejaba era... Usted lo que pasaba por la casa de la muchacha y la muchacha, su papá, que era un bandido, era un tipo problemático. Porque cuidaba a su hija, porque él decía en las malas lenguas que él sabía lo que había hecho. Exacto. Con otras chicas cuando él estuvo soltero. Entonces usted lo que hacía era que camino al colmado, camino a la escuela, o con algún compinche del momento, usted dejaba un papelito. Siempre usted existió. dejaba un papelito, pero el teléfono no. Siempre existió lo del compinche, ¿eh? Sí, Femenino o sí. masculino. Y el teléfono existió, pero en casas muy particulares. Muy confortables. Yo no recuerdo haber visto un teléfono en mi calle, como tampoco vi una televisión hasta los años 70. Es bueno que escuchemos entonces otro ejemplo, Silverio, Sí. de esas canciones, esos años que tanto, ¿verdad?, nos llenaron de alegría y emoción. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Una voz sumamente inconfundible, la de Manzanero, un artista mexicano con mucha presencia en Latinoamérica, sobre todo en la República Dominicana. Generalmente venía y uno decía, oye, ¿cómo un artista de ese nivel, de tanta prestancia pública internacional, dispone de tiempo para venir a estos escenarios de una isla que está en el Caribe? Nosotros entendemos que es una isla importante, valiosa. Pero Armando Manzanero es de la península del Yucatán. Entonces es caribeño también. Sí, sí. Esa es la zona que da al Caribe. Cancún, Yucatán, esos lados por ahí. Claro, fue la época elegante, la época sabrosa del bolero, que decían los mexicanos que nació en Veracruz con ellos, y decían los cubanos que nació en La Habana con ellos. También, igual que el son que nació según los cubanos, en Santiago de Cuba. Para nosotros importante como quiera que naciera en México o en Cuba, porque hemos disfrutado todo este tiempo de la preciosidad del bolero, ¿verdad? De esa magia que tiene el bolero. Y qué bueno que ha trascendido también artistas y generaciones de artistas y de personas. Esas mismas canciones y otras, algunas modificadas de otros artistas, han sido interpretadas por nuevos intérpretes. Esa canción, Somos Novios, yo recuerdo que había en la farmacia del frente de mi casa, Braulio, la chica lo botó. Entonces, en un costado había la barra familiar, atención, barra familiar. Así eran casi todas. Don Antonio. Don Antonio. Sí, que Don Antonio era el dueño del almacén y de la cuadra. Entonces, la barra familiar Don Antonio, Braulio se refugió allá. Y esa canción, Somos Novios, la gastó durante la tarde y la noche.
Ya. Porque había una bellonera y tú echabas 5 cheles, no pesos, cheles, para poner tu canción favorita. Entonces Braulio cambió, imagínese usted, 2 pesos. Es la canción 40 veces. Y ya la gente estaba harta de escuchar la canción. Somos novios. Pero el programa que tiene la consola no permite tumbar la canción porque ya está registrada, ya está marcada en la memoria. Entonces hubo que escucharla 40 veces. Somos novios. Es importante decirle a la generación del siglo XXI, también a la misma generación del siglo XX que no vivió mucho la experiencia de la bellonera, ¿verdad? Que la bellonera era prácticamente una consola, una vitrola, un disco gigante, sí, claro, que se colocaba generalmente en las entradas de los colmados, bodegas o pulperías de esos años. Entonces, y con en una las barras, moneda, en las barras. Correcto, con una, bueno, ese era el cabaret, picó emblemático de las barras. En los cabarets. Correcto. Entonces tú colocabas la canción de tu preferencia con una moneda. El precio va a variar dependiendo, ¿verdad?, de la época, el momento o el lugar. Y entonces tú escuchabas la canción de tu preferencia. Muchas veces habían intercambios hasta físicos, verbales también, sobre todo en las barras populares, porque una persona marcaba, como tú dices, 4 o 5 canciones de manera continua o repetía la misma canción. Y entonces había otra gente que estaba pagando, bebiéndose un trago, una cosa, y decía, oye, ¿cómo yo voy a soportar que este señor esté amargado? Que es otra información importante también que tenemos que discutir aquí y decirle a la generación del siglo XXI. Estaba amargado, yo quería escuchar 5 o 6 canciones, o la misma canción 5 veces. Así es, estaba melancólico. Hay un detalle que es importante para la gente que no vivió en ese momento, los muchachos de ahora. El único momento en que la música cesaba era cuando llegaba la patrulla mixta a la barra. Sí. Había que apagar la música por una cuestión de orden, de respeto, y todo el mundo tenía que sacar su cédula y tener la mano para cuando el comandante, que era un cabo o un sargento, no más, en el mejor de los casos, con 2 guardias más, decía, caballero, deme su cédula, por favor. La cédula era una especie como de librito de 3 partes. Y la cédula... 4 caras tenía, 2 4 caras, 4 caras. Entonces, la cédula se pagaba un impuesto a la renta. Y tenía su sello puesto, colocado ahí. Que había que pagar ese impuesto. Entonces, el jefe de turno, el cabo, el sargento, verificaba y le decía, Agustín, a usted le falta un sello. Súbelo. Caralampio, este se va con nosotros. Súbelo. Y entonces, sí, Caralampio. El Caralampio es un raso del sur del país, del Limón de Jimaní. Entonces Caralampio te subía a ti, al JIT o a Griselda, como le decían la pangola, era que le decían realmente en esa época. Entonces él te llevaba y tu familia tenía que ir al cuartel, buscar la cédula, ir a rentas internas, que se llamaba impuestos internos en ese momento, y pagar ese sello que costaba como 25 centavos, 25 cheles. Y entonces te despachaban para tu casa. ¿Vamos a escuchar la siguiente pieza? Claro, vamos a escucharlo. Porque estamos hablando mucho y poca música, ¿verdad? Poca música. Adelante, Fortuna. Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar a mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí
moriré. Sé que ya no me quieres. Bueno, ¿quién no se motiva escuchando una interpretación de esa categoría con esa voz tan nostálgica, tan melódica de Tito Rodríguez? Tito Rodríguez, el mago de la media voz de Puerto Rico, Borinquen, la tierra del encanto, la tierra del coquí, y después fue imitado, y con mucha gracia, con mucha calidad también, por Cheo Feliciano. Cheo. No José Feliciano, que No, es otro... Cheo. José Cheo, pero José Cheo Feliciano. Correcto, pero él Sí. quería diferenciarse, se llaman igual, de José Feliciano, entonces su nombre artístico era Cheo Feliciano, que también era un mago de la media voz. Excelente, excelente. Desgraciadamente murió en condiciones Y nos sorprendió un infarto. adversas. Sí. Pero bueno, ahí está su legado y el de Tito Rodríguez. Es bueno decir que en esa época, maestro, se cocinaba prácticamente el día entero. Nuestras mamás utilizaban el día entero para cocinar. Se levantaban bien temprano y yo recuerdo que yo iba con mi latita o mi latica a comprar 3 cheles de carbón. Había una latita pequeña que era la de 3 cheles y había una lata grande que era la de 5 cheles. Pero diga la marca, de pasta Vitorina. No, está bien. ¿O de aceite aceite del manicero era. Manicero, entonces, sí. íbamos a comprar donde Doña Canela. Y entonces Doña Canela siempre echaba una ñapa, que era un par de piezas más de carbón. de carbón. Entonces Sí. se prendía con cuava, que ya no se utiliza. No, tenemos que enseñar la cuava aquí. Se en prendía este programa, se prendía con cuava, el anafe, que el nombre correcto es anafre, pero Ya. decimos anafe, como decir enchufe, que la gente dice enchufle. Sí, pero sí, bueno. sofisticado. Y entonces esa habichuela se ponía a ablandar desde las 7:30 de la mañana para comer a las 12, 12:15 a lo sumo, porque nadie se decía que los únicos que comían tarde, entre la 1 y las 2, eran los ricos. Sí. Pero era esa época en que la comida tardaba más de la cuenta. Hoy en día, con todo el proceso tecnológico que estamos viviendo, cualquier persona cocina en media hora, 45 minutos. Eso así. Es importante destacar, Silverio, que la República Dominicana, con todo y las limitaciones económicas, y además de eso, nosotros viviendo dentro de un ambiente dictatorial, teníamos, o tuvieron nuestros padres, nuestros antecesores, la oportunidad de escuchar en las estaciones de radio, ver en la primera estación televisiva del país, Radio Televisión Dominicana, inaugurada en el 1952, dentro de su semana aniversaria, este grupo de artistas de manera permanente. Hay que reconocer, ¿verdad?, que Petán Trujillo, hermano del dictador, que fundó primero la estación en Bonao en el año 1942, la trajo a la capital en el año 1952. Aquí se llamaba Radio Caribe. Exacto, y se le agregó entonces la frecuencia de televisión, trajeron ese grupo de artistas. Entonces, lo que ahora nosotros vemos como festival de una empresa importante de bebidas alcohólicas en la República Dominicana, lo hizo el país, lo hizo el gobierno, lo hizo Radio Televisión Dominicana. Desde el año 1942 empezó Petán a llevar artistas a Bonao, asimismo a hacer la semana aniversaria de su estación La Voz Dominicana, claro, en Bonao. Así es. Y luego entonces en el 52, cuando trae la estación de televisión o hace la estación de televisión aquí en la ciudad capital, con el apoyo, claro está, del jefe, porque si no, no se podía hacer. De su hermano. Correcto. Y entonces inaugura el nightclub del Canal 4 en la 4ª planta, que usted conoce perfectamente muy bien. Sí. Y también estaba el radioteatro al aire libre, que tenía también una sala de cine. Y ahí se presentan este grupo de artistas de todo el continente americano. La clave era, si le interesa a Petán, y en este caso muchas veces a Trujillo, ¿verdad?, el generalísimo, prepárame un cheque en blanco al artista que tú deseas que venga, para que no tenga forma de decir que no. Entonces aquí vino gente de Europa, vino gente de todo el continente americano, cotizado en ese momento como, ¿verdad?, los artistas de gala, de alto nivel en el país, empezando por Pedro Vargas, para poner un caso bien claro. Y entonces decirle, aquí tienes un cheque en blanco, por la suma por la cual tú vas
a República Dominicana, a este evento tan importante, a hacer varias presentaciones. El catálogo de esas presentaciones se volvió tan importante que en muchos casos, según me cuentan, pedían a los artistas. ¿Usted estuvo en la semana aniversaria o aniversario de La Voz Dominicana? Sí, yo estuve ahí. ¿Usted me muestra el catálogo de mano? Sí. Usted es una persona importante. Pero vamos a escuchar entonces a Felipe Pirela. Correcto. Ese bolero es mío, desde el comienzo al final. ¿Qué importa quién lo haya hecho? Es mi historia y es real. Ese bolero es mío, porque su letra soy yo. Es tragedia que yo vivo y que solo sabe Dios. Lo hicieron a mi medida, yo serví de inspiración y su música sentida se clavó en mi corazón. Ese bolero es mío por un derecho casual, porque yo soy el motivo. Había en ese momento que estaba sonando Felipe Pirela, que estaba muy de moda, un cantante venezolano de altísima fama, rivalizaba un poco con las canciones, con el estilo de Tito Rodríguez, que ya lo habíamos escuchado. Pero yo quiero traer a colación un detalle que me parecía como gracioso, y era que había un señor por mi vecindario llamado King, nunca me supe el nombre, Don King le decían, no Don King el boxeador, King, sus contemporáneos le decían King, yo le decía Don King, porque sus hijos estudiaban conmigo en la escuela Garpón número 1. Y entonces, escuchando estas canciones, Felipe Pirela, Tito Rodríguez, Armando Manzanero, ahí se armaba en el colmado de Don Antonio, que era el dueño de la barra familiar Don Antonio, ahí se armaba una especie de tertulia a partir de las 4 de la tarde. Recuérdense que antes se trabajaba hasta las 2, los empleados públicos. Y entonces, recuerdo que ahí se pedía un trago, dame un trago de ginebra, por ejemplo, y ese trago costaba 5 cheles. Entonces había un envase un poquito más grande. Sí, para medir el trago. Dame un trago de ron Palo Viejo, que era de la empresa Bermúdez, y ese costaba 10 cheles. Entonces, el que tenía su dinerito medido, su 30 o 40 cheles, pedía su trago de 5 cheles, de 5 centavos. El que tenía estaba un poco más holgado en esa semana, entonces, o esa tarde, entonces pedía, dame trago de 10. Lo que sí era difícil pedir la botella completa. Era muy difícil. Ahora, que dame un pote. Sí. Es muy difícil, era como ofensivo prácticamente al grupo que estaba jugando. Todo el mundo pedía siempre un trago. Sí, un trago. En un vasito pequeño de vidrio. Como y perfectamente tú como que te adaptabas a esa mecánica que los colmados tenían perfectamente, ¿verdad? Claro, medido. Establecido, Sí, medido, sí, el criterio era ese. El que pidió una botella completa era un portentado. No, y hay un detalle que lo traigo a colación. Por ejemplo, ahora en los bares de la ciudad colonial se habla mucho del famoso shot de tequila, el famoso tiro de tequila. Pero en ese momento estaba también el shot de ron, porque eso era, o sea, era un trago, era un tiro, rian, que tú te dabas un directo al hígado. Entonces, no había dinero y ni tampoco había mucha exhibición. Cuando una persona, como tú dices, pedía 2 ingredientes que eran básicos, una tercia de ron, una cajetilla de cigarrillos
y una caja de fósforo. No, estaba cobrado. Estaba cobrado o quería, como se dice popularmente, Impresionar a alguna impresionar, que era, o a los amigos que estaban en competencia con él. Que era como se dice popularmente hoy en día, que todavía es un término que se ha venido arrastrando, echarle vaina a los otros. Vamos a escuchar entonces otra canción. Claro que sí, claro que sí. Rosa, rosa tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti. Rosa, dame todos tus sueños. Ay, dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame de tu ayer las heridas. Vida junto a mí has de tener. Ay, rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza. Mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti. Sandro, pues un ídolo de todo el continente americano. Dicen que es el artista más importante. Bueno, los argentinos dicen eso y lo han demostrado porque del continente, porque ellos dicen que una forma de medir la popularidad de Sandro se expresó o se manifestó en el Madison Square Garden, que es una instalación bastante grande. Y en una época, en los años 70, cuando no habían tantos seres humanos del continente americano residiendo en Estados Unidos. Tantos latinoamericanos. Sí, mucho menos argentinos. Claro. Este lugar de espectáculos y de eventos también deportivos se llenó a capacidad plena. Y Sandro demostró allí la gran estrella que era y un artista con un espectáculo bien montado, con mucha altura. Sí, Sandro vino aquí al país varias veces. Sí. Había una señora que pertenecía a la Comisión Dominicana de Espectáculo, la señora Ginebra Viuda Lobatón, doña Zaida, sí, que entendía que los movimientos pélvicos, los movimientos de cintura de Sandro eran ofensivos a la moral pública, pero la masa, los seguidores de Sandro se lo gozaban, disfrutaban de este hombre, como digámoslo de alguna manera popular, cómo se tongoneaba y hacía con su cuerpo lo que quería, mientras cantaba y deleitaba al público con su voz. Sí. Es importante acotar que una profesora, amiga nuestra, seguidora de Sandro de manera consuetudinaria, la profesora Ángela Cava, pertenece a un fan club que siempre se utilizó bastante ese criterio aquí en la República Dominicana de hacer fan clubs o grupos de seguidores de un artista X. Aquí hay de Rafael, o sea que se puede decir que la profesora querida, estimada Ángela Cava era la presidenta de los sandrófilos en la República Dominicana. La gente que amaba a Sandro, ¿no? Los sandrófilos. Le voy a contar a usted, le voy a contar también a la generación del siglo XXI, algo que ella me contó en su hogar. Me dijo, profesor Agustín Cortés. ¿Y usted está autorizado a revelar esa información? Sí, claro. Muy bien. La maestra Ángela Cava me da esa licencia. Yo soy, o mantengo mi posición de seguidora de Sandro con un grupo de amigas en el país, hasta el extremo de que nosotros viajamos a Argentina y fuimos a la casa original donde Sandro vivió después de fallecido. Y entonces su esposa nos atendió, los demás familiares y amigos que están atendiendo el lugar. Es prácticamente un lugar de culto en Argentina y de verdad que nos fascinó todo el cuidado que hay allí y reconocer la figura de Sandro para los argentinos también
y para el continente americano. Bueno, vamos a seguir en Sudamérica y vamos a escuchar entonces a Julio Jaramillo. Perfecto. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Julio Jaramillo, ecuatoriano de Quito. Si uno escucha las canciones de Julio Jaramillo, son melancólicas, tristes, dan amargue por donde quiera. Y tiene que ver parte de su música con el vals o el valsecito ecuatoriano, con la comparsita también de la zona de andina, de Perú, Colombia, de Chile, esa zona por ahí. Y de alguna manera, prestó algunos acordes a la bachata que escuchamos hoy en día. Sí, la bachata es la bachata dominicana Fíjese. es una variación del son y otros ritmos cubanos, también de Colombia, también viene por ahí rodando de Ecuador. Sí, claro. De la misma parte, si se quiere, latina de Venezuela, la que da al Mar Caribe. Y entonces estos ritmos se encuentran y dan otra variación de ritmos y tonalidades, ¿verdad? Más interesante ahora. Recuerde que, por ejemplo, Romeo Santos, lo que tiene es una vocecita llorona, lo mismo que Prince Royce, pero una voz poderosa, potente, como la del Torito, Héctor Acosta. Sí. Cuando canta bachata, también la añoña un poco. De ahí usted conoce que usted lloraba muchísimo con Luis Segura, el añoñadito, y José Manuel Calderón, que eran los adalides de la música de bachata, de la música de amargue o de la música de guardia, como se decía en ese entonces. Vamos a escuchar a Sonia Silvestre entonces, la dominicana. Difícil es que te comprendan y te quieran, un amor fugaz es fácil de encontrar, mas solo sé que yo de ti dudaba, un amor con cariño era lo que buscaba. Si pienso en nuestras canciones que hablan de amores, si pienso que un día quería morirme por ti, recuerdo tan solo tus ojos azules. En la mayoría de las casas, profesor Cortés, no había nevera. La nevera era un lujo. Ni pensar, por supuesto, en la lavadora, que llegó mucho tiempo después. Que yo siempre digo que la lavadora es como un elemento simbólico del desarrollo del país realmente, porque nuestras mamás, nuestras madres, ya no siguieron empollando las manos, lastimándose las manos. Entonces, en esa época, habían en casi todas las calles que tenían nevera, una o dos personas a lo sumo, un letrerito que decía, se vende hielo y helado. Y entonces, un molde de hielo costaba 2 cheles, una cántara de salsa costaba 5 cheles. Y los helados, que usted se hartó mucho con ellos, los helados eran a cheles los cubitos y los helados de potecito
que se hacían con la compota Herbert. Sí. Entonces eso costaban a 2 cheles. A veces a uno se le hacía difícil conseguir los 2 cheles y tenía que conformarse con chupar el dulce del heladito de un chele. Como escuchamos a Sonia Silvestre, es importante decir que es una cantante dominicana de mucho prestigio internacional, Así prestigio es. nacional. Fue a Cuba, interpretó con los miembros de la nueva trova cubana, dio de verdad demostración de dominio escénico y además de eso interpretativo. Compartió con los boricuas también y en eventos internacionales de música, Sonia Silvestre demostró muchos conocimientos y además de eso seleccionaba muy bien la parte lírica de sus interpretaciones. Y tiene un disco antológico que lo hizo con Jackie Núñez Risco y con el maestro Jorge Taveras. Sonia canta Poetas de la Patria. Extraordinario. Un disco sin desperdicio. Pero vamos a escuchar entonces a Rafael, que a usted le gustaba mucho, Escándalo. Yo no me voy a partir, pero usted lloraba con Rafael también. Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor. Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres. Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo. Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente, para que tú me mires y no tiembles y puedas darme tu amor tal como es. Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente, para que... En esa época que sonaba esa canción, Rafael es de un pueblo que se llama Linares, y entonces él era un carilindo, un babyface, y se le decía, se le presentaba en la televisión española como Rafael, el niño de Linares. Ya, en porque ese momento. Sí, porque era de la comunidad de Linares. Yo recuerdo que en esa época en que estaba esa canción de moda, estaban los conchos públicos. Y entonces habían unos carros ingleses llamados los Austin Morris, que la gente decía Austin porque realmente se escribían Austin, pero eran los Austin Morris, que decían que el que veía acabar un carro de esa marca, que eran ingleses, era porque esa persona iba a durar 100 años vivo. Se pagaba, como siempre, los conchos, 2 adelante, con el chofer son 3 y 4 detrás. Y recuerde una cosa que usted me contó, que su mamá decía, chofer, el niño mío está pequeño, él no paga. Va en las piernas. Va en las piernas, pero entonces ya no eran 4 los que iban detrás, eran 5. Oye, pero entonces venía una señora y se montaba también más adelante con su niño y pasaba lo mismo, ya eran 6 que iban detrás, o sea, era prácticamente una mudanza de personas. Sí. Yo recuerdo, Silverio, que Rafael, igual que otros artistas iberoamericanos, en este caso españoles, fueron muy imitados por artistas locales. Y no solamente en la parte de la interpretación de algunas de sus canciones, sino que al mismo tiempo imitaban su moda, imitaban su pelo, su corte, su peinado, y lucían muy parecidos a Rafael y a otros intérpretes. El caso de Camilo Sesto también fue muy imitado aquí en la República Dominicana. Y eso permitió que esos muchachos jóvenes, bueno, pues se destacaran también, porque subir al nivel vocal en que subía Rafael exigía que tú tuvieras perfecto dominio, ¿verdad?, de tus condiciones vocales. Vamos a escuchar entonces a Julito de Champs. Eres mala y traicionera, lo que más
saber que no me quieres y me dejas que te quiera. Ay, tienes alma de quimera, tienes corazón de piedra porque sabes que te quiero y me dejas que te quiera. Me miras y tu mirada se mete dentro de mi alma. Te miro y en mi mirada te está implorando mi corazón. Ay, eres mala y traicionera, tienes corazón de piedra porque sabes que te quiero y me dejas que te quiera. Bueno, yo no sé si usted, creo que la generación del siglo XX, una gran parte del 50 para acá, recuerda a Julito de Chance en el Big Band de la feria, como usted bien señalaba. Así es. Y en otros espacios, porque Julito de Chance algunas veces cuando estaba bien, ¿verdad?, cuando el alcohol se lo permitía, iba a los programas también de televisión, sobre todo en el show del mediodía. Y habían otros espacios, a la hora del Moro, en Reintel también, que llevaban algunos de los artistas nacionales. Y uno disfrutaba esas canciones, aunque quizás por lo bajo, porque como eran canciones de un intérprete, de un tipo de música que no estaba muy aceptado por la sociedad dominicana en su conjunto, y lo veían como una música de amargo, una música de personas que estaban ligadas a una beventina, a una bohemia. A una bohemia, ¿verdad?, desenfrenada. En consecuencia, la gente decía, bueno, pero no sé qué es lo que está detrás de esta música, de este ambiente. Mientras se escuchaba a Julito de Chan en el Big Band de la feria, o en el Mauna Loa también, que estuvo algunas veces, los comensales, los que estaban ahí disfrutando de la música con su tercia de ron palo viejo, de ginebro, de Brugal al lado, se cenaba también. Entonces pedían un cocido, un mondongo o un sancocho. ¿Con o sin arroz? No, el sancocho y el bueno, se pedía, salvo el cocido, sí, pero el mondongo y el sancocho se servía con arroz. Que es bueno decir que sancocho es la comida nacional dominicana. Y la gente algunas veces escriben o dicen, para privar en fino o en fisno, dicen salcocho. Y es incorrecto porque el verbo salcochar no tiene que ver nada con... Salcochar es la acción de echar un víver, de echar algo a la candela mientras el agua está hirviendo. Eso es salcochar. Pero el sancocho es una comida típica nuestra, que en Cuba es comida para los cerdos. Cuando tú dices a un cubano, por ejemplo, a Alfonso Quiñones, tú le dices, te voy a preparar un buen sancocho, resulta que él dice, oye, chico, no me ofenda, porque ¿qué pasa? Yo tengo comida en mi casa porque es comida de cerdo. Vamos a escuchar entonces a Camboy Esteves, que no se puede quedar aquí, que no puede quedarse en esta noche. No. Esta calle al final tiene su nombre, mi calle errante de mi barrio triste, ya no tiene un farol que la ilumine. Todo es sombras y tiniebla igual que yo, mi calle triste, así vivo yo, errante y solitario igual que tú. Una mujer me robó la calma, se llevó el romance de mi vida así. Esta calle al final tiene su nombre por compartir conmigo mis sufrimientos.
Bueno, esa voz tan especial de Camboy Esteves llenó muchísimas salas y patios de la República Dominicana en esos años 70, 80, porque Camboy Esteves, con esa voz tan melodiosa, esa voz tan romántica, junto a Primitivo Santos, llenó toda una época. Así es, así es. Era un momento de, digámoslo, de cierta melancolía, de cierta nostalgia, pero también, que eso lo trataremos en algún momento, también era un momento de algidez, de altura política. Sí. El gobierno del doctor Joaquín Balaguer rivalizando con los sectores de izquierda. Entonces se vivía como en ese hecho político, que en algunos casos, que los muchachos de ahora no lo saben, se ponían algunas bombas, en algunas esquinas se tiraban alguna molotov, como Molotov, el hacedor de las bombas caseras de la Unión Soviética. Correcto. Y entonces, toda esa acción, toda esa neurosis que la gente tenía, de alguna manera la descargaba, escuchando estas canciones, bailándolas, fomentando el bienestar, digámoslo así, de la familia. Bueno, ha sido muy interesante, Silverio, compartir contigo y espero que haya una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta versión de este programa especial que se llama Nostalgias Musicales del Siglo XX, dentro de este programa Diálogos del Siglo XX. Será entonces hasta la próxima.